Ujú. Hola, muy buenos días con todos. Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alexis Leonardo Yuki Sánchez y el día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen de Fusarium. Ok. Hablaremos características generales, hábitat, enfermedad, introducción, epidemiología. Eso lo vamos a estar viendo, en realidad es muy corto. Patología, diagnóstico, en realidad patología no se ha encontrado. Tratamiento y finalmente características diferenciales de cada especie. En la introducción, dentro de características generales, es un panorama global. Lo que quiero decir acá es que es un hongo oportunista. Al decir que es un hongo oportunista, el hongo va a atacar a personas que sí o sí se encuentren inmunocomprometidas, principalmente a personas con leucemia o con baja de neutrófilos, que se conoce como neutropenia. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿qué más debemos conocer del hongo? El hongo, una vez que ataca a la persona que tiene una condición, su sistema inmune está comprometido, ¿cómo lo va a atacar? En realidad se encuentra de manera natural tanto en las plantas como en el suelo. Entonces no se ha reportado la presencia de esporas, sino más que todo se relaciona mucho con las características morfológicas de sus hifas, que ya el celanto que son tabicadas. El contacto con el hongo causa, y más aún si no existe un adecuado sistema inmune, como llevo diciendo, causa uno de los principales síntomas, que es las úlceras. Se manifiesta con úlceras necróticas, muy bien, y puede ya tener varios aspectos clínicos, pero lo importante a considerar que es tanto un hongo oportunista, ataca a pacientes inmunocomprometidos con neutropenia y es considerada, y uno de los síntomas principales es las úlceras necróticas a nivel de la piel, a nivel de la córnea, ¿ok? O también llamada queratitis micótica. Es importante que es considerado una hialoifomicosis, quiere decir que va a verse los granos blancos a comparación de los feoifomicosis, que es distinto, inclusive se relaciona mucho con micetomas. No se tiene mucha información de este hongo, sin embargo la literatura establece que es considerada una hialoifomicosis. ¿Por qué? Porque los granos blancos se van a ver principalmente en el cultivo. Y cuando hablemos de Fusarium, estamos hablando de tres especies principales. Entre ellas se encuentra Fusarium solani, luego encontramos Fusarium oxysporum, perfecto, ahí está, Fusarium verticilloides. Lo más importante es reconocer que las tres van a presentar son hialoifomicosis, es decir, que sus colonias van a ser de por sí blanquecinas y por ahí uno que otro una diferencia con respecto al contorno de las colonias, que principalmente es perdón, ¿qué hablo? Violeta, violeta o púrpura, disculpen los términos que... ok, violeta o púrpura. Eso lo vamos a ver más adelante. Recuerden que se encuentra en el suelo y en los vegetales, es por ende que es considerado es fitopatológico, perfecto. Causa úlceras necróticas, también puede causar onicomicosis, otomicosis, entre otras. Y es polimórfico, es decir que si queremos reconocerlo, sí o sí debemos aislarlo para poder observar cómo son las estructuras de sus hifas. Esto es importante porque a través de esas estructuras, y claro está también cómo se cultiva, ya tenemos una idea de que se trata de Fusarium, una especie cada vez más frecuente. Fusarium solani, oxysporum y verticilloides. Ya lo dije bien. Disculpen que ando mezclando términos. A ver. Ahí está. Sí, correcto. El hábitat, ¿dónde se encuentra? Se encuentra de manera normal en el suelo.
en las plantas, son fitopatógenas. ¿Y qué enfermedad causa? En realidad no causa directamente enfermedad, sino que síntomas existen, o se lo quiero colocar para tener una idea. ¿O qué causa? Causa úlceras necróticas en la piel, úlceras corneales, queratitis micótica. También se ha manifestado otomicosis, onicomicosis y artritis a nivel de articulaciones. Y más o menos eso sería el aspecto de hialoifomicosis. Vemos como tal ya un aspecto blanquecino por Fusarium oxysporum en paciente con linfoma de Hodgkin. Es en pacientes neutropénicos, también en pacientes quemados, también es muy frecuente. Ahí está. Y tenemos que aprender a distinguirlo de otros hongos. Esto es lo importante que también hay que destacar. La epidemiología es considerada cosmopolita, ya que se han reportado casos cada vez más frecuentes. Y la patogenia en realidad no hay mucho que decir en la patología, no describen nada. Pero antes de ver las imágenes, vamos a pasar al diagnóstico, que puede ser tanto por cultivo como examen directo. El cultivo que se usa es el medio saborado de Stroza agari y otro sin actión, así se menciona. Perfecto, que es prácticamente sin antibióticos. El tiempo que demora en crecer es rápido, de 3 a 5 días. La temperatura es temperatura ambiente, no se especifica mucho. Ya está. Las colonias, ahí están, disculpen, son de aspecto blanco vellosas, como toda una hialoifomicosis. Perdón, ¿qué hablo? Claro, una hialoifomicosis. Y va a depender de la especie con respecto al contorno. Puede ser violáceo o violáceo, verde, inclusive naranja. Pero lo más frecuente es el violáceo. Ahí está, violáceos. No sé si lo escribo mal, a ver. Violáceos. Ahí está. Acá tenemos un ejemplo de cultivo de Fusarium solani, donde se encuentra ese aspecto velloso blancuzco, blanco. Y en el examen directo es importante recordar que está compuesto por hifas tabicadas, que va a depender acá de cómo lo reconozcamos, pero hifas tabicadas se menciona de 3 a 6 micrómetros de diámetro. Por ejemplo, acá tenemos a la izquierda en los microconidios y macroconidios en examen directo, que son formas de reproducción de Fusarium. Y acá está el microconidio macro en microscopía electrónica de barrido. Perfecto, acá vemos una imagen mejor. En el caso de Oxysporum, vemos que tiene esa forma como si fuese de plátano. Para mí es una forma de plátano, así de esos plátanos que están así en las palmeras, más o menos así. Fusarium solani, igual, como si fuesen algarrobos, más o menos así también. Ahí tenemos otra especie de Fusarium, que es Lamidosporum. Y Verticilloides, sí es también parecido también como un algarrobo. Es importante recordar las hifas tabicadas. Y el tratamiento se usa anfotericina B o triazólicos sistémicos, pero si hay una úlcera necrótica se recomienda tratamiento quirúrgico para extirpar la úlcera, ¿ok? Perfecto. Entonces, con respecto a la micología, es importante recordar, o al estudio del hongo, la reproducción, que van a ser por micro y macroconidios fusiformes, y las características de las principales especies de Fusarium. Este es del libro de la bibliografía. La principal que recuerden de Fusarium solani son las colonias vellosas, blancas y con aspecto, con el borde que es medio violeta o violáceo. Ahí lo dije bien, violáceo, violeta. Perfecto. Ese con respecto a macro. Y con respecto a micro son hifas delgadas y tabicadas, con conidioforos largos, con monofiálides. Perfecto, tiene una monofiálide. Macroconidios abundantes, de 3 a 5 septos. Microconidios fusiformes. Y voy a presentar clamidoconidios. Eso es muy importante. Ok. Oxysporum
Lo importante es que recuerden que siempre son colonias blancas. Entonces ese es un patrón que se va a repetir en las tres principales. Son colonias blancas, son vellosas, planas, blancas. Inclusive las tres palabras juntas son colonias vellosas, planas, blancas. Y que se va a depender del color, pero principalmente es violáceo. Ahí está, perfecto. O púrpura. Y ahí está. Son hifas, todas son hifas delgadas y tabicadas. Tienen conidioforos ramificados, cortos, monofiálides. Ahí está. Y macroconidios fusiformes. Algo importante recalcar que todos los fusarium tienen monofiálide, son conidioforos ramificados. Perdón, claro. Los conidioforos sí va a depender, los largos las tiene Solani. Y los cortos los tiene verticilloides, perfecto. Ahí está. Y también los tiene Oxysporum. Y con respecto a la colonia macro ya es blanca. En otras especies que no son muy frecuentes son estas que igual son de otro aspecto. Por ejemplo, que hay aspecto naranja. Igual acá hay aspecto medio blancuzco. Y nada más. Siempre se mantiene eso en el caso de las tres primeras con respecto a las monofiales. Y eso sería todo. En realidad no es... Es un muy corto resumen. Espero que les haya servido en algo, aunque sea. Ya, estas imágenes que son en caso de Solani. Vemos la disposición directamente de los micro y macroconidios. Muy bien. Encontramos también los conidióforos cortos. Perfecto. Y ahí está. E igual acá, en el caso de Oxysporum, que es una disposición distinta a comparación de Solani. Esto ya ustedes quedan para que la analicen más a fondo ustedes ahí. Piola. Y ya. Eso sería todo. Muchas gracias.